Excelente, ahora que ya sabes cómo funciona todo el proceso de venta, que ya sabes cómo tienes que potenciar los beneficios, cuáles son los botones activadores de compra del cliente, cuáles son las objeciones que tenemos que resolver, que pesan 2,5 puntos, ya estamos preparados para empezar a elaborar ese plan de marketing, esa estrategia de marketing para tu negocio. Y vamos a entrar en 3 pasos donde vamos a trabajar. Pero es muy importante que tengas en cuenta bien cómo funciona ese proceso de venta, porque en todo lo que vamos a estar trabajando ahora va a ir basado a esto, y eso es lo que realmente va a hacer que consigas resultados cuando uno sabe bien cómo funciona todo el proceso de compra. Lo que hacemos es, en marketing, crear una estrategia, y lo que hacemos es que toda la empresa esté involucrada con este proceso de compra. Nosotros tenemos que generar productos de calidad, tenemos que generar muchísimo valor, tenemos que resolver todas las objeciones y tenemos que generar la transformación en ese cliente. Por eso vamos a ver ya cómo se elabora el plan de marketing. Entonces, el plan de marketing lo vamos a dividir en 3 áreas. La primera área, vamos a elaborar el producto. Vamos a ver cómo tienes que elaborar el producto. Si tú ya tienes un producto elaborado, no me importa, pero lo que vamos es analizar si el producto que tú ya tienes cumple los requisitos que necesitamos para satisfacer las necesidades de ese cliente, para activar esos botones de compra, y si no, vamos a ver cómo tú puedes mejorar ese producto, ¿vale? En la segunda parte vamos a ver la plataforma, donde tenemos que colocar esos productos para que la gente nos los compre. Y en la tercera fase ya es cómo vamos a promocionar y hacer llegar ese producto al cliente, cómo lo vamos, promoción, publicaciones, cómo vamos a llegar al cliente final para dar a conocer el producto y atraer al máximo número de clientes a nuestro negocio. Por lo tanto, vamos allá. Para trabajar con un producto, si tú quieres trabajar con empezar a elaborar tu producto, lo primero que tienes que ver es cuáles son las necesidades que tiene tu cliente. Piensa por un momento, si quieres puedes parar el vídeo, hacer pausa y escribir, pero necesito que pienses por un momento cuáles son las necesidades que tiene tu cliente, cuál es el dolor que tiene tu cliente. Es muy importante que empecemos a pensar cuál es ese público al que yo quiero llegar, cómo yo voy a trabajar con ese público, pero voy a empezar a pensar cuáles son las necesidades que tiene mi público, qué es lo que está ofreciendo mi competencia, qué no está ofreciendo, qué es lo que necesita y dónde está mi oportunidad. Estoy buscando cuál es la oportunidad dentro de las necesidades que tiene mi mercado. Entonces, si tú ya tienes un producto, si tú ya tienes un servicio, empieza a pensar igualmente cuáles son las necesidades que tú ya estás cubriendo y cuáles son las necesidades que tú todavía no estás cubriendo y ya deberías estar cubriendo, ¿vale? Porque ahí vas a tener muchísima información. El secreto está en poner al cliente en el centro de la organización. Cuando tú pones al cliente en el centro de la organización, los resultados son todo. Nosotros pensamos por y para ese cliente. Entonces, desde todas las áreas, desde el área de contabilidad, desde el área laboral, desde el área de compras, desde el área operativa, desde el área de gerencia, desde el área que sea dentro de una organización, marketing somos todos. Marketing no es un departamento aislado. En marketing el secreto es que nosotros ponemos al cliente aquí en medio de la organización y desde todos miramos cómo vamos a generar valor. Vamos entre todos a buscar cuáles son las necesidades de ese cliente y vamos a trabajar todos por y para ese cliente. No se trata de hacer las compras más baratas dando el peor producto al cliente. Se trata de que generar muchísimo valor al cliente que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, uno de los grandes secretos es que tú aprendas a poner al cliente en el centro de la organización. Si eres un emprendedor, si eres un empresario, no caigas en otros errores que yo he caído 1001 veces, de que llega el de compras y dice, no, y este producto y es más barato y tal, pero al final la calidad va a afectar al cliente, el servicio no va a ser correcto, yo no voy a cumplir la expectativa y me va a afectar en todas las objeciones que he estado trabajando en la parte inicial. No estoy diciendo con esto que tengas que comprar los productos más caros, no se trata absolutamente de esto, se trata de poner al cliente en el centro y ver qué es lo que el cliente necesita y generar el máximo valor para ese cliente. Entonces, en marketing trabajamos para que entre todos busquemos la solución para ese cliente. No podemos trabajar con departamentos aislados
porque entre todos tenemos que ver cuál es esa solución que estamos trabajando y cómo le vamos a dar la solución. Por eso, lo primero es que busco cuáles son las necesidades, pongo al cliente en el centro de organización y empiezo a definir cuál es mi cliente. Entonces, define cuál es tu cliente y entre todos tenemos que definir cuál es nuestro cliente. Y aquí hay algo muy importante, y es que tienes que definir quién es tu cliente y tienes que definir quién no es tu cliente. Y esto seguramente no lo has hecho nunca, pero tienes que alejar al que no es tu cliente y atraer al que es tu cliente. Y esto es algo súper importante. A mí me lleva a discusiones en mis cursos con mis alumnos, porque la primera pregunta es, y seguramente te la estás haciendo, es ¿cómo voy a dejar de vender a este cliente? O sea, normalmente en los cursos ellos tienen claro, y en el club de marketing, ellos tienen claro quién no es su cliente, pero le venden. Entonces, ¿qué sucede? Yo te pongo un ejemplo, el último que recuerdo. Él sabe quién no es su cliente, tiene una imprenta y sabe quién no es su cliente. Entonces, porque su no cliente es ese que le enreda un montón de horas para comprarle 100 bolígrafos, pero al final los quiere de un color, luego se lo cambia, luego sí, luego no, luego tarda 60 días o 90 en pagárselos para un pedido de $100, pongamos, ¿no? Entonces, él sabe que ese cliente él no lo quiere, porque al fin y al cabo, si lo va a medir en horas, si lo va a medir en tiempo, si lo va a medir en trabajo, él pierde dinero. Entonces, tiene que alejar a ese cliente. Yo no puedo estar trabajando para un cliente que me hace perder dinero. Y normalmente los emprendedores, normalmente las pymes, caemos muchísimo en eso y tenemos que poner el foco en cuál es nuestro cliente. Mi cliente es ese cliente que me va a hacer al menos un pedido de 1.000, de 2.000, de 3.000, y no el que me va a hacer el pedido de 100 y me va a hacer perder tiempo, y lo tiene que hacer a través de internet, me tiene que hacer un prepago de esto. Entonces es súper importante que tú empieces a poner foco en el resultado que tú quieres hacer. Entonces empieza a detectar cuáles son las necesidades, qué es lo que tú quieres hacer, pon al cliente en el centro de la organización, pero empieza a definir quién es tu cliente ideal, quién es tu avatar, cómo vas a llegar a ese cliente y quién no es tu cliente. Esta es una parte muy importante para que empecemos a trabajar y a tener resultados, si no, no vamos a tener resultados. Empieza a alejar al que no es tu cliente. ¿Cómo alejo al que no es mi cliente? Subiendo los precios. Subiendo los precios para ese. Poniendo los precios más asequibles para el que me hace el pedido grande. Diciéndole a este que ese tiene que hacer el pedido por internet y que cada muestra que le envío o cada diseño que le hago le tengo que cobrar X dinero por esto. Entonces es súper importante que trabajemos para saber quién es ese cliente. Una vez que yo ya tengo definido quién es mi cliente, tengo que analizar cuáles son los comportamientos de ese cliente. Entonces, analiza cuáles son los comportamientos que tiene tu cliente. ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Con quién se junta? ¿Dónde compra? ¿A qué sitios de la competencia visita? Empieza a analizar, a hacer como un análisis 360 de todos los movimientos de tu cliente. Yo antes de montar un negocio miro cuáles son las necesidades que tenemos, miro las necesidades del cliente, defino quién es mi cliente ideal, empiezo a ver sus comportamientos para ver dónde vive, dónde compra, qué nivel de vida tiene, qué coche tiene, qué casa tiene hijos, no tiene hijos, son hombres, son mujeres, viven en tal zona. ¿Por qué? Porque toda esa información va a garantizar mi éxito, porque yo voy a saber llegar a mi público objetivo. Entonces, tienes que definir perfectamente cómo es tu avatar, cómo es tu cliente, para ir directamente a ese cliente. Nosotros en marketing tenemos que trabajar directamente a buscar al cliente ideal, porque nosotros tenemos una solución para él, nosotros tenemos un producto ideal para él, nosotros queremos generarle valor y queremos que se enamore de nosotros. Esto es una forma distinta de vender, es una forma distinta de trabajar, es una forma distinta de ser empresario. Aquí estamos hablando de excelencia, estamos hablando de querer hacer las cosas bien, estamos hablando de dar lo mejor a este cliente y de que ese cliente se enamore de tu negocio. Si tú no estás pensando en esto, entonces estás equivocado de masterclass. Aquí estamos hablando de generar un flujo automático de clientes para tu negocio. Estamos hablando de tener éxito empresarial, y el éxito solo se consigue dando lo mejor a cada uno de nuestros clientes, y es ahí donde tenemos que ver cómo generar valor. Y entonces la siguiente fase es
estudia cómo puedes generar valor a tu cliente. Es muy importante que empieces a analizar cómo vas a generar el máximo valor. Analizamos las necesidades, ponemos al cliente en el centro de la organización, definimos cómo quiero que sea mi cliente y ahora empiezo a analizar cómo voy a generar valor, cómo voy a elaborar mi propuesta única de ventas, cómo me voy a diferenciar del resto de mi competencia, qué es lo que mi cliente necesita, cómo se lo puedo dar, cómo voy a hacer que él valore, cómo voy a hacer que él realmente se enamore de mí. Y ahí tienes que trabajar duro y a fondo. Fíjate que todavía no hemos llegado ni a la fase de plataforma ni a la fase de vender todavía de cómo generar tráfico a tu negocio, sino si tú no tienes un producto que has identificado cuáles son las necesidades, sabes cuáles son los dolores de cliente, sabes cuál es el valor que tú le vas a generar, no vas a tener transformación después. Normalmente los clientes, cuando yo hago una consultoría o un mentoring, me preguntan, no, yo quiero hacer las campañas de Facebook y yo quiero, como tú, atraer muchos clientes inmediatos al negocio. El resultado es cero, la conversión es cero. Si tú no tienes una estrategia, si tú no sabes quién es tu cliente ideal, si tú no vas a generar valor, si tú no sabes cuáles son las plataformas y los medios que vas a usar, por mucho que yo mande tráfico, eso no va a convertir absolutamente nada. Por mucho que yo haga anuncios en televisión, en radio o en Facebook, no va a convertir absolutamente nada. Tú tienes que trabajar, porque eres un empresario serio, en dar lo mejor de ti a ese cliente, de generarle muchísimo valor, porque cuando tú tienes un producto que genera valor y el valor es percibido y el cliente sabe posicionarte, ha resuelto las objeciones, ese producto se vende solo. Las conversiones son máximas y las inversiones son mínimas, y eso es lo que tenemos que trabajar desde el área de marketing. Por eso tienes que generar mucho valor. Genera mucho valor, tómate el tiempo necesario para ver qué es lo que necesita y no necesita un cliente. Mira, yo te voy a poner un ejemplo sencillo de uno de mis hoteles, en el cual nosotros, cuando yo empecé con este negocio, nosotros vendíamos habitaciones de fin de semana a 40, 50 euros la noche. Hasta que un día decidí cambiar el modelo de negocio y yo ya no quería más clientes que me pagaran 50 euros la noche. Ese cliente lo quería alejar. Y tuve que tomar la decisión de que el cliente, que era el cliente habitual, el cliente que venía siempre y me pagaba 40 euros por dormir, yo ya podía seguir viniendo, pero a partir de ese momento ya no valía 40, sino que iba a valer 85. Pero si yo quería cobrarle 85, yo no podía ofrecerle lo mismo que con 40. Entonces tenía que identificar cuál era el cliente, cuál era la necesidad que yo podía cubrir, cómo yo podía generar valor y empezar a trabajar una estrategia para generar muchísimo valor en mi producto. En este caso lo que hicimos fue, ok, el cliente que tenemos es un cliente fin de semana, normalmente viene, hay más hoteles en la zona, estamos en un destino turístico, hay más hoteles en la zona, los hoteles de la zona se mueven entre 40 y 50 euros la noche, pues al final nosotros nos veían como uno más. Entonces decidimos generar valor. No, nosotros vamos a crear un paquete, de todo incluido. Vamos a darle todas las bebidas gratuitas sin alcohol a este cliente. Vamos a permitirle que use la sesión de spa. Nosotros ya dábamos el spa, la mayor parte de los productos ya los dábamos realmente gratis, pero el cliente no lo percibía, porque llegaba y ya se lo encontraba, pero realmente en la comunicación que nosotros estábamos dando no lo estaba viendo como un valor percibido. Entonces decidimos empaquetar el producto, ponerle valor, que el cliente percibiera que realmente estaba pagando algo que valía como 180 y que solíamos dejar a 100 o a 120. Y entonces empezamos a trabajar una estrategia en la cual dijimos, no, vamos a ofrecerle la cena, pero la cena le vamos a ofrecer todas las bebidas sin alcohol y le vamos a ofrecer una sesión de spa que ya ofrecíamos, las bebidas sin alcohol ya las ofrecíamos. Todo eso hicimos un paquete y pasamos de facturar 40 euros la noche, 50 euros la noche a facturarlas a 130. Es verdad que incrementamos en costes porque ya incluíamos la cena e incluíamos una serie de bebidas, pero mira, como máximo había 10-15 euros de coste. Si a los 40 vamos a poner 50, yo le sumo 10 euros más de coste, 15 euros más de coste, son 65. Nosotros estamos cobrando 128. Sin darnos cuenta, en una pequeña estrategia, generando valor, pero tomando mucho tiempo en qué producto íbamos a crear, cuál era la necesidad del cliente, cuál era el valor que yo iba a generar, conseguimos duplicar la venta. Una vez que lo conseguimos, decidimos, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a crear otro producto
que valga 165, 170. Y entonces descubrimos que podíamos crear un paquete más especial, una oferta más especial, generar más valor porque había un cliente que estaba dispuesto a pagar más por un servicio más especial, más privado. Entonces creamos como una noche especial, con una cena más especial, con el spa, con champán y con velas, y pasamos de los 50 a los 165. Triplicamos las ventas del negocio. Pero triplicamos las ventas del negocio porque hicimos una estrategia de marketing, porque nos dedicamos a ver cuál era el cliente, cómo teníamos que trabajarlo. Analizamos todo el proceso de saber cuáles eran las objeciones y los beneficios, pero en esta fase es muy importante definir muy bien el producto. Identifica las necesidades que tiene tu cliente, aleja al cliente que no quieres, define cuál es el cliente que quieres y empieza a pensar cómo vas a generar valor. Eso es lo que trabajamos dentro del club de marketing y es lo que nosotros enseñamos a nuestros alumnos a generar mucho valor y le llevamos paso a paso enseñando cómo pueden generar mucho valor. Y es ahí donde tú vas a encontrar la diferencia, porque eso es lo que te va a definir y te va a hacer que tu producto venda, ¿vale? Eso es lo que realmente va a conseguir el auténtico resultado, porque tú tienes que definir o mejorar tu producto para vender. Entonces, tienes que saber, si tú no tienes producto, define tu producto, tu mejor producto, la mejor versión de tu producto para vender. Pero si ya tienes un producto, mejora ese producto. Fíjate que nosotros teníamos un producto, lo mejoramos y volvimos a mejorarlo. Y dimos la opción de 3. El que valía 40, hicimos una estrategia que lo subimos a 85. Y entonces nadie compraba el de 85, pero es que nosotros no queríamos que compraran el de 85, queríamos que cobraran el de 130 y el de 160. Aquí hicimos unas estrategias de upselling y cross-selling que más adelante explicaré, pero tú tienes que alejar al cliente que no quieres. Entonces al cliente que venía a 45 le ofrecimos lo mismo que vendíamos a 45, de repente valía el doble, ya valía 85, ¿vale? Pero yo aquí no vendía nada, pero yo aquí sabía que no iba a vender nada porque yo quería vender este producto, que es el producto del todo incluido, que valía 128, y luego tenía el producto de noche romántica que valía 165. Entonces, fíjate, como una estrategia sencilla consigues triplicar tus ventas. Parece sencillo, pero no lo es. Lleva bastante tiempo, pero es un ejercicio de análisis. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer cuando estás trabajando en una estrategia de marketing. Nosotros tenemos que analizar bien dónde estoy y a dónde quiero llegar. Lógicamente, si yo vendía un producto a 40 y ahora lo vendo a 170, no puede ser lo mismo. Pero de repente nosotros ofrecíamos un producto más especial, con una cena súper especial, con un spa más especial, con champán, con velas, con su habitación especial, con todas las bebidas incluidas, con un regalo, con todo. La percepción del cliente es que aquello valía 250 y le estábamos cobrando 170. Entonces, fíjate cómo generando valor, el cliente tiene un valor percibido de que aquello, entonces cuando uno le cobraba 150, 160, 170 por esa noche, al cliente le parecía económico, porque hemos sido capaces de generar muchísimo valor para ver que eso funciona. Una vez tú ya tienes todo esto definido, lo que tienes que hacer es probarlo, ponerlo en marcha. Es decir, yo ya sé cuál es mi público objetivo, cómo voy a llegar a él, qué necesidades tiene, cómo voy a generar valor. Empieza a hacer una prueba, empieza a probar con todos tus clientes, empieza a enseñarles todo lo que tú tienes para ello. Nosotros empezamos a probar el producto, lo pusimos más económico, vimos que nos equivocamos porque por la percepción de calidad nosotros dimos unas bebidas al principio, pero la percepción de calidad para nosotros era excelente, pero la percepción de calidad que estaba teniendo el cliente no era la esperada. Cambiamos, pusimos máquina de café Nespresso, cambiamos las bebidas, empezamos a mejorar todo para que antes de salir al mercado tener el feedback de ese cliente. Entonces es muy importante que tú lo pongas en prueba, lo pongas en marcha, que ese cliente vea contigo. Eso es todo lo que estamos trabajando dentro del club de marketing y enseñamos a nuestros clientes paso a paso a hacerlo y tenemos un modelo de estrategia para hacerlo, pero es muy importante que te quedes con la idea global para que sepas cómo funciona, para llevarlo paso a paso y poder ver cómo se tiene que hacer. Una vez que ya está ahí, tienes que compartirlo.
compártelo con tus amigos, con tu familia, con todo el mundo. Comparte cuál es la idea de negocio que tienes, que ya lo has puesto en prueba, para que todo el mundo te dé su feedback, porque todo el mundo te pueda compartir y que todo el mundo empieces a funcionar. Yo recuerdo cuando arranqué el primer club de marketing local, hice todo la idea, empecé cuál era el cliente, cuáles eran las necesidades, cuál era la transformación que iba a hacer, y antes de hacer una prueba lo compartí con los que yo pensaba que iban a ser mis clientes, y de hecho me senté con una amiga, comí con ella, le dije, mira, tengo esta idea, quiero crear este club de marketing local, lo quiero hacer de esta forma. Me dijo, Benji, cuenta conmigo, yo quiero estar ahí. Entonces supe, porque lo había compartido, que estaba en el camino cierto. Entonces tienes que trabajar, tienes que pensar. Aquí se trata de pensar. A mí me enseñaron muchísimas veces mis maestros que el 80% es estrategia y el 20% es ejecución. Entonces yo he descubierto que mi función en mi empresa es que dedique el 80% a pensar cómo mejorar, cómo dejarlo en automático, porque una vez que yo ya lo consigo triplicar las ventas, ya está hecho. Ahora simplemente es mandarle tráfico, porque todo lo demás, todo el proceso está hecho. Pero si yo no hago todo el proceso, me estaría gastando miles de dólares en campañas de Facebook, como me gastaba, con una conversión bajísima, con unos resultados realmente que no estaban dando el resultado que yo esperaba. Por lo tanto, te voy a dejar aquí una matriz que es el modelo Canvas. Lo puedes buscar si quieres en Google, que es una matriz que a mí me gusta un montón para trabajar, donde vas a trabajar en todas las áreas de tu negocio cómo generar valor. Entonces tienes todo, desde los partners del producto, desde la distribución, todas las áreas de tu negocio, te va a implicar cómo vas a trabajar y cómo vas a generar valor. Puedes buscarla en Google para descargar, se llama modelo Canvas, que te va a ayudar muchísimo a que tú generes valor dentro de tu producto. Ten en cuenta, por lo menos en resumen, de esta primera parte de la generación de producto, tienes que conocer muy bien a tu cliente, qué es lo que tu cliente necesita, cuál es la transformación que tú vas a hacer por él, cuál es el dolor que tú tienes para darle esa solución, cómo vas a generar mucho valor para que ese cliente se enamore de ti y tengas clientes como tengo yo, que me repiten semana a semana, mes a mes, a mis negocios, y eso es lo importante para luego pasar al siguiente punto. Si hacemos esto, ya te puedo decir que ya tienes el producto, ¿vale? Reflexiona un poco sobre esta área y ahora, en breve, paso ya al siguiente módulo, que es la plataforma. Ahora te veo en el siguiente vídeo.